Bienvenidos al podcast Corazón de Líder con Edgar Baloco. Cada miércoles encontrarás herramientas bíblicas que te ayudarán a conocer a Dios para cumplir tu llamado. Hola, bienvenidos a mi podcast Corazón de Líder. Para mí es una bendición que te puedas conectar nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema acerca del carácter de un cristiano. Lo vamos a dividir en 3 partes. Esta va a ser la primera. Aquí vamos a descubrir cómo es el carácter de un cristiano. Algunas cosas que nos dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer. Así que espero que puedas disfrutar, puedas tener mucha atención y puedas tomar tus notas acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, nosotros el carácter como líderes, nosotros tenemos que desarrollarlo. El carácter es algo que nosotros tenemos que imitar acerca de Jesús. Nosotros tenemos que conocer la vida de Jesús, tenemos que saber qué es lo que Él hizo, cómo se comportó, qué cualidades tenía Jesús para poder nosotros imitar. Pues digamos que el carácter es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando y a medida que nosotros vamos sirviendo, vamos trabajando, estaremos con nuestros amigos, nuestra familia, con las personas que nosotros estemos compartiendo, pues en ciertas situaciones vamos a nosotros a resaltar nuestro carácter y nuestro carácter tiene que ser un carácter como el de Jesús. Ese tiene que ser nuestra meta. Como cristiano, nuestro carácter tiene que reflejar a Jesús, a Cristo. Y, por ejemplo, como hijos de Dios tenemos un modelo de carácter maduro a seguir, el de Jesucristo, quien supo enfrentar cada situación de la vida de forma madura y sabia. Entonces, nuestra manera de ver las cosas, de vivir las cosas, de cada situación, tiene que ser como la de Jesús. El carácter de Jesús fue impecable. Fue una persona donde no cometió errores ni defectos. Ahora, nosotros tenemos errores y defectos. Claro que sí. Nosotros cometemos errores, nos falta digamos, muchas cosas que aprender, que manejar, pero sabemos que Jesús es el modelo de guía y que el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder nosotros ejecutar la vida de Jesús aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta es que el carácter va a reflejarse en la conducta, en la manera que nosotros nos comportamos, en la manera que nosotros estemos o reaccionemos a la vida y las cosas que están sucediendo cuando estamos sirviendo a Dios o cuando estamos en nuestra casa o cuando tenemos dificultades. Esa conducta va a ser el reflejo del carácter. Va a ser consecuencia nuestra manera de poder ser, de poder vivir, de poder nosotros responder frente a las situaciones, las adversidades, los compromisos, las responsabilidades, van a ser consecuencia del carácter que se está formando en nosotros. Y eso, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo estamos? En nuestra conducta, en la forma que nosotros vemos, en la forma que nosotros actuamos, en la manera que nosotros pensamos que a veces el carácter, cuando hablamos de un carácter fuerte, pensamos que el carácter es cuando una persona está gritando, está alzando la voz, está diciendo, es que yo soy así y este carácter es que no. El carácter se va a tener que desarrollar al modelo que Jesús vivió. Y tenemos que tener eso muy en cuenta. El carácter es algo que se va a desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que en la Biblia el carácter se usa, o digamos que se encontró en el Nuevo Testamento una sola vez el carácter, y está en Hebreos 1:3, y está traducida por imagen. Cristo es la misma imagen de su esencia. Quiere decir que tiene carácter idéntico del Padre. Conducta es la manera habitual de comportarse, la manera de vivir. La conducta de una persona manifiesta su carácter. Entonces, si la meta de nosotros como cristianos es ser como Jesús, entonces tenemos que imitarle. O sea, Jesús tenía un carácter y ese carácter ejemplificaba que era imagen de Dios.
todo lo que hacía el Padre, todo lo que es el Padre, entonces Jesús lo ejemplificó con su carácter, con su forma de ser, con su forma de ver la vida, con su forma de actuar. Entonces, esta conducta que nosotros tenemos que tener cuando nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, es porque nosotros tenemos una identidad, tenemos algo que nos identifica y que nos clasifica que somos seguidores de Cristo. Y es por nuestro carácter, es porque nosotros desarrollamos conductas que son parecidas, que imitamos a Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y que nuestra vida tiene que ser imitación de lo que es Dios, de quién es Dios. Y Jesús, cuando vino aquí a la tierra, ejemplificó el modelo correcto de cómo debemos vivir la vida. Jesús, en su carácter, en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de expresarse en esta tierra, fue a la imagen de Dios y nos dio ese modelo y lo tenemos en la Biblia. Y en los próximos podcasts vamos a ver cosas que Jesús hizo, situaciones que Él demostró, y que podemos ver como que era manso y humilde de corazón. Entonces hay muchas cosas que nosotros como cristianos que tenemos que empezar a desarrollar en diferentes aspectos de nuestra vida, que nuestro día a día, nuestra conducta sea de Jesús, que nuestra conducta refleja a Jesús, y apenas nosotros empezamos a conocer más a Jesús y empezamos a conocer más quién es Él, entonces vamos a imitarle a Él, vamos a imitar sus pasos, vamos a imitarle a Él en todo. Entonces la tarea como cristiano es tener el carácter de Jesús, y para imitarle tenemos que conocerle, porque nosotros imitamos conductas. Imitamos a nosotros, cuando éramos pequeños, imitábamos a nuestros padres. Cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, estamos aquí, los bebés hablan español, pero si estuvieran en otro país como Inglaterra, hablarían inglés, porque ellos empezaron a hablar según lo que escuchaban y aprendían de sus padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Nuestro carácter tiene que ser como el de Jesús, pero para que sea el de Jesús, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer su vida, tenemos que conocer cómo Él estuvo, con quién estuvo, dónde estuvo, qué hacía, qué no hacía, cómo se dirigía a la audiencia, cómo se dirigía a sus discípulos, cómo se dirigía frente a la sociedad, frente a la religión. Cómo era su vida. Entre tú más vas a conocer a Jesús, entre tú y yo empezamos a conocer quién es Él, entonces nuestra vida va a parecerse a la de Él, al de nuestro Maestro. Y entonces esto es lo que nos tiene que apasionar, conocer a Cristo, imitarle a Él, y nuestra vida va a empezar a tener una conducta, va a tener una manera, una respuesta frente a las situaciones que nosotros vivimos día a día. Porque recuerden que en este momento nosotros estamos en un tiempo de santificación, que lo que significa es que estamos en un proceso de poder mejorar y de poder nosotros imitar la conducta, el carácter de Cristo aquí en la tierra. Y que no va a ser fácil porque todos tenemos diferentes hábitos. Y ahora vamos a explicar algunas cosas que son diferentes, porque algunos se explicarán, bueno, pero es que mi actitud es así, o mi forma de ser es así, o esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entender unas diferencias, lo que significa el carácter, lo que significa la parte de nosotros, como nosotros reaccionamos, porque nosotros tenemos diferentes temperamentos y tenemos diferentes personalidades. Ahora, el carácter, ¿qué es lo que va a ser el carácter? Pues es una marca personal del ser humano, la señal que lo distingue de los otros y por el cual el individuo define
su estilo. Entonces, ¿cómo así que define nuestro estilo? Que es una marca personal de nuestro carácter. ¿Se acuerdan? De pronto muchos de ustedes cuando están en sus trabajos, en el colegio, en la universidad, en su familia o también en la iglesia, ven unas personas que dicen, ay, pero tú eres cristiano, y identifican a los cristianos, porque su conducta, su comportamiento, su forma de ver las cosas, su forma de ver es como la de Jesús, es como la de Cristo. Entonces nosotros vamos a ser identificados como cristianos por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ver la vida. Entonces recuerdo que yo estaba en un campo de refugiados en Grecia. Y allí la gente, aunque nosotros estábamos sirviendo, ayudando a las personas, a los refugiados, pues ellos sabían que nosotros éramos cristianos. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser, por nuestra conducta, por la forma de nosotros servir, nos identificaban a nosotros. Y eran muchas personas de diferentes nacionalidades, diferentes religiones, que nos veían como nosotros voluntariamente estábamos allí sirviendo al prójimo. Y nuestra conducta, nuestra forma de ser, digamos que se resaltaban y nos identificaban que nosotros éramos cristiano. Entonces, nuestra forma de ser, nuestra conducta, donde nosotros estemos, pues vamos a identificarnos, vamos a sobresalir con otras personas porque estamos haciendo a Jesús, estamos imitando a Jesús, estamos haciendo lo que Él haría aquí en la tierra. ¿Eh? Entonces, algo que nosotros tenemos que diferenciar es que el temperamento se refiere al estado de humor y a las reacciones emocionales de una persona. Entonces, nosotros sabemos que el temperamento se divide en 4 y están los sanguíneos, las personas con un humor muy variable. Está el melancólico, personas tristes y soñadoras. Están los coléricos, personas cuyo humor se caracterizaba por una voluntad fuerte, sentimientos impulsivos. Los flemáticos, personas lentas y apáticas. Entonces, todos nosotros tenemos unos temperamentos. Tenemos un temperamento, algunos coléricos, otros flemáticos, y así cada uno de nosotros nace con un temperamento. Ahora, nosotros nacemos con un temperamento, ya tenemos una forma de nosotros ver y reaccionar, porque estos son reacciones que nosotros tenemos frente a situaciones que nos cambian drásticamente el humor. Hay personas que tienen diferentes reacciones frente a muchas cosas que de pronto están viviendo y esas reacciones tienen un cambio de humor. Y nosotros podemos identificar también a personajes bíblicos que tienen diferentes temperamentos. Y nosotros podemos decir que el Moisés tenía era flemático. Podemos ver tal vez que de pronto Pablo era una persona que era colérica o que Pedro podría ser una persona que era sanguínea. Y depende de nosotros, de las diferentes maneras que nosotros reaccionamos, diferentes maneras que nuestro temperamento tenga formado, no pueden ser una excusa para decir, es que yo soy así, reacciono así, a mí me gusta ser así y nadie, no. Sí, nacemos así, pero Dios no te quiere así. Dios no te quiere que reacciones de esa manera. Dios quiere que a pesar que tú tengas eso, cada uno de ellos mostró un carácter cristiano, un carácter que los impulsó a poder mostrar a Jesús a las personas, donde ellos empezaron a ejemplificar el carácter de Jesús. Ellos empezaron a desarrollar cómo era Jesús, quién era Jesús. Empezaron con su vida, no importando su temperamento. Porque hay muchos que nosotros a veces pensamos que, bueno, sí, tenemos ciertas características y tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos para poder no cometer errores. Porque yo soy una persona que soy colérico sanguíneo. Es muy difícil tener estas ambas porque yo puedo reaccionar de diferentes maneras y tal vez yo empezaba y cuando digamos algo no me parecía y empezaba con el ministerio y decía, ay, y tenía unas reacciones muy fuertes y hablaba de una manera muy dura y era algo que era mi comportamiento, era mi conducta. Pero que gracias a Dios me hicieron ver las cosas, mi equipo de trabajo, las personas que tenía al lado y mi esposa empezó a decirme cómo me mostraba acerca
de la palabra de Dios, cómo debería racionar, cómo debería decir las cosas, en qué tono debo decir las cosas, porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es decir las cosas. Entonces, cómo cada cosa pueden malinterpretar las personas, porque tal vez yo tenga esa concepción de que, ay, es que así soy yo o es que así es mi temperamento. No, porque tengo que hacer lo que haría Jesús. ¿Cómo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Imagínate, Jesús está clavado en la cruz del Calvario, está siendo humillado y él murió a sí mismo. Él empezó porque él tenía todo el poder para poder defenderse, pero él no lo hizo. Mostró un carácter y una de las cualidades de ese carácter es que se humilló. Fue humilde, manso de corazón. Entonces nosotros tenemos que ver en ciertas tendencias que estemos viviendo, atravesando, dependiendo de la temporada que tú te encuentres, empezar a reaccionar a la manera que Cristo lo haría. Y es de allí donde nosotros necesitamos ir a Dios, necesitamos ir al Padre, ir con Él, abrazarlo y decirle a Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a ver la vida, ayúdame a que mi temperamento no se exceda y pueda decir cosas que no quiero decir o herir con mis palabras, sino que quería un carácter como el tuyo, un carácter como el de Jesús. Y otra cosa que también la personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona por sus pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos. Entonces, la personalidad se va construyendo, se va con lo que nosotros, con nuestro entorno, cómo crecemos, cómo es nuestra familia, en qué país nosotros vivimos. Eso va a depender de una gran cantidad y nuestra personalidad se va construyendo. Nuestra personalidad se va desarrollando según nuestra forma de crianza, de enseñanza, de estilos de vida. Entonces vamos a poder desarrollar ciertos hábitos en nuestro día a día según nuestras creencias, según lo que nosotros consideremos, según nuestros gustos. Y eso, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos un temperamento, tenemos una personalidad y hay un carácter. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Es que nosotros, cada persona al nacer ya tiene una personalidad con ciertas características propias, que con el paso del tiempo y más el factor ambiental y la circunstancia es como se definirá esa persona. Entonces, con el pasar del tiempo, nuestra personalidad se va a ir viendo afectada también con lo que nosotros estamos viviendo, atravesando, conozcamos. Y sabemos que la temperatura es algo con que nosotros nacemos, pero el carácter se tiene que desarrollar. Nosotros podemos desarrollar el carácter, podemos cambiar nuestra vida, podemos nosotros mejorar en aquellas conductas que tal vez nosotros tenemos, que nos están haciendo daño a nosotros mismos, estamos haciendo daño a otras personas y que al final, al cabo, lo que nosotros como cristianos debemos hacer es caminar como Jesús caminó, vivir como Jesús caminó. Que nuestro carácter sea como el de Él, que nuestra conducta sea como la de Él, que nuestra forma de ver y nuestra cosmovisión de vida sea como la de Cristo. Allí es donde nosotros tenemos que trabajar, allí es donde nosotros tenemos que mirar en qué áreas estamos fallando, en qué área necesitamos mejorar, en qué área necesitamos nosotros que nuestra vida empiece a cambiar para poder nosotros mostrar el carácter que Jesús quiere que nosotros desarrollemos. Y podemos ver que nosotros en Timoteo 3 del 1 al 7 y en Tito del 1 al 5 al 8 hay muchas cualidades o características del carácter de Jesús y como líder debemos desarrollar y como líder tenemos que nosotros empezar a caminar para nosotros crecer. Y en este caso podemos ver que en estos textos, según la versión que de pronto puedan tener, podemos descartar que hay que ser íntegro, sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, hospedador, instruir a otros en la fe, no debe emborracharse, no debe pelear, ser amable, pacífico, no amar al dinero, debe dirigir bien a su propia familia, no debe ser
tiene que tener respeto de la gente que no es de la iglesia. Y aquí vemos diferentes, actitudes que debe tener una persona para poder ejercer un servicio. Y podemos ver que de pronto muchas de esas las podemos cumplir. Y podemos ver que de pronto hay algunas que sí nos falta. Ay, es que de pronto no soy tan amable, o digamos que me falta desarrollar estas características. Yo les invito a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito del 1 del 5 al 8 y empiecen a mirar, léanlo, puedan ver qué características saben que tienen. Escríbanla, mira, yo sé que yo tengo esto, yo sí soy esto, pero estas características me hace falta por desarrollar. Es que en esta área sí me falta que Jesús haga un milagro, que Jesús empiece a trabajar, porque lo bueno es que nosotros tenemos que siempre autoevaluarnos para saber cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida delante de Dios y poder cambiar, poder ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, yo te invito a que te puedas conectar en el siguiente podcast, que vamos a ver algunas características de Jesús que Él enseñó y que nosotros tenemos que vivir y tenemos que aprender a desarrollar. Así que muchas gracias por estar atento a este video. Esperamos a la próxima con un nuevo mensaje, un nuevo video podcast. Así que te invito a que te suscribas y si te gustó puedas compartir este video con tus amigos. Así que muchas gracias y muchas bendiciones.